ciudades bombardeadas, millones de bajas, sufrimiento indescriptible. Casi ningún otro momento fue tan oscuro como la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a numerosos testigos presenciales y registros históricos, tenemos una imagen precisa de cómo se pelearon las batallas. Desde el ataque de la Wehrmacht a Polonia hasta la batalla de Stalingrado, el día D y la brutal batalla de Berlín, sabemos que eventos decisivos entre 1939 y 1945 formaron el marco de este conflicto global. Si bien muchos de los detalles de esos días se conocen desde hace mucho tiempo, muchos secretos de esta era aún permanecen latentes hasta hoy. Los 10 hallazgos extraordinarios que presentamos en el video de hoy también permanecieron ocultos a nuestra vista por décadas. Prepárense para gigantescos complejos subterráneos, tesoros brillantes y un hallazgo increíble en un sótano. Musashi. El Musashi fue uno de los buques de guerra más grandes, más blindados y más fuertemente armados de todos los tiempos. Pero todo este equipo no pudo salvar a esta fortaleza flotante de su destino. Después de un fuerte ataque aéreo estadounidense, el Musashi se hundió en las profundidades del océano el 24 de octubre de 1944. Por décadas su posición exacta fue incierta, pero en el 2015 el empresario estadounidense Paul Allen anunció que había rastreado el esqueleto de acero del enorme acorazado. El cofundador de Microsoft explicó en Twitter que el naufragio está oculto a una profundidad de 1.100 metros en el mar de Sibuyan. Allen, quien murió en 2018, publicó las grabaciones del barco destruido. La sección central completamente destruida del Musashi indica que se produjo una explosión masiva en el depósito de municiones en ese momento. Naufragio irradiado. Para el ejército estadounidense, el final de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de algunas pruebas de armas nucleares a gran escala. Por lo tanto, para probar la efectividad de esta nueva tecnología, necesitaban los blancos adecuados, incluido el portaaviones USS Independence en desuso, que se utilizó anteriormente en la Guerra del Pacífico. Pero el barco de casi 190 metros de largo fue más duro de hundir de lo que se pensaba. Durante las pruebas, el USS Independence no estaba ni a media milla del centro de la detonación, pero la bomba atómica con una fuerza de 23 kilotones de TNT no pudo dañar a este gigante flotante. El portaaviones también resistió la prueba posterior con la misma fuerza explosiva sin sufrir daños. Después de que se examinó el barco altamente radioactivo, finalmente se hundió en las Islas Farallón, cerca de la costa de San Francisco. Desde entonces adorna el fondo marino con casi 50,000 barriles de residuos radioactivos. Accidente con pájaro. Hace unos años, cuando un inglés limpiaba su chimenea en su casa en Surrey, quedó asombrado. En lugar de cenizas y hollín, acababa de desenterrar los restos de un pájaro. El críptico mensaje de varias letras adherido a una de las patas no dejaba duda de que se trataba del esqueleto de una paloma mensajera de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el verdadero contenido de este mensaje encriptado probablemente será un misterio sin resolver para siempre, pues los expertos de hoy no tienen acceso a los libros de códigos usados en ese momento. Búnker nuclear oculto. Hace años el cineasta alemán Andreas Sulzer se encontró con un relato intrigante sobre espías estadounidenses. El documento de 1944 dice que los nazis trabajaban en un proyecto secreto de armas cerca de la ciudad de Linz en Austria. 70 años después, Sulzer logró rastrear la entrada de este complejo subterráneo oculto. El descubrimiento fue posible gracias a pruebas especiales de radiación que revelaron niveles altos de radioactividad en la región. Investigaciones más detalladas revelaron que la instalación había sido construida por trabajadores forzados del cercano campo de concentración de Mauthausen-Gusen e incluso exportada de otros campos de toda Europa. Los prisioneros fueron seleccionados por sus habilidades especiales, ya sea como físicos, químicos o ingenieros, para trabajar en este proyecto subterráneo. Entonces, el enorme túnel de 75 hectáreas tal vez estuvo conectado a la fábrica subterránea de aviones B-8 Bear Crystal. En esta planta altamente secreta, los nazis habrían fabricado su avión de combate Messerschmitt Me-262, apodada como el Arma Maravilla. Historiadores consideran que el complejo descubierto recientemente tal vez sea la fábrica de armas más grande del Tercer Reich.
Según la investigación de Sulzer en archivos de Alemania, Rusia y Estados Unidos, tal vez los nacionalsocialistas también intentaron desarrollar una bomba atómica allí, pero no tuvieron éxito en su misión. Finalmente, la policía local trató de detener el trabajo arqueológico de Sulzer con el argumento de que no tenía permiso del propietario. Sin embargo, Sulzer disputó a la policía y continuó con su importante labor. Los miembros de la comunidad judía dijeron que este proyecto es importante para descubrir la verdad histórica y una acción necesaria para honrar las vidas perdidas. Clase I-400. Con una longitud de 122 metros, los submarinos japoneses I-400 se convirtieron en los submarinos más grandes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, podían transportar varios aviones y cubrir enormes distancias. Sin embargo, solo se completaron 3 de estos enormes cruceros. Después del final de la guerra, estas fortalezas flotantes fueron entregadas a los vencedores estadounidenses. Después de examinar de cerca estos submarinos, los americanos decidieron hundirlos a todos. Esto fue para evitar que los soviéticos observaran más de cerca la clase I-400. Uno de estos submarinos fue redescubierto accidentalmente frente a la isla hawaiana de Oahu en agosto de 2013. Sorprendente descubrimiento en la jungla. Animales exóticos, plantas con flores, viejos aviones de guerra japoneses. El mundo de la jungla tiene muchas atracciones, y no es un error. Hace poco se recuperaron los restos de un bombardero G4M1 Berry estrellado en el medio de la densa selva. Esta máquina fue derribada durante la guerra y se estrelló en la pequeña isla deshabitada de Valley en el Pacífico. Muchos dicen que este Berry es uno de los accidentes de la Segunda Guerra Mundial más impresionantes del mundo. Aún quedan piezas del capó de un motor y la aleta permanece adherida al ala de estribor. El símbolo japonés de Hinomaru o sol naciente está increíblemente bien conservado en ambas alas. El mayor daño al avión está en la cola y el crecimiento de árboles ha causado leves daños a la nariz del avión. Escombros de un arma milagrosa. Del cohete V2 al supertanque. En los últimos años de la guerra, los nazis se prometieron a sí mismos la tan citada victoria final, usando sus armas milagrosas. Estas incluían al llamado avión a reacción Messerschmitt 262, que se fabricó entre 1943 y 1945. Pero el 12 de septiembre de 1944, un piloto alemán estrelló su ME-262 cerca de un pequeño pueblo holandés. Temiendo que la tecnología pudiera caer en manos enemigas, los restos del avión fueron enterrados rápidamente en un cráter cercano. Los escombros de la máquina permanecieron ocultos por 70 años, antes de ser encontrados de nuevo recientemente. Pero el plan de exhibir los restos del M262 en el Museo Militar Holandés se frustraron rápidamente. Pronto, representantes del ejército estuvieron en el sitio sacando provecho de los restos del avión. La razón: no hubo aprobación para las excavaciones realizadas anteriormente. Aún así, después de más deliberaciones, el avión fue devuelto al museo. Los militares decidieron que el Museo Militar era el mejor lugar para exhibir esta reliquia legendaria después de todo. Tesoro de plata hundido. ¿Acaso la tripulación del submarino alemán U-101 habría hundido al carguero británico Gersoppa de haber sabido de su valiosa carga? Cuando el torpedo disparó contra el costado del Gersoppa, además de té, se encontraban allí grandes cantidades de plata preciosa. Fue así como los brillantes lingotes de plata se hundieron junto al Gersoppa a una profundidad de 4.700 metros. No sería hasta el 2011 antes de que los restos del Gersoppa fueran redescubiertos con la ayuda de un submarino a control remoto. Este cargamento redescubierto es el tesoro submarino más grande de la historia. Según los registros de la época, el Gersoppa cargaba casi 200 toneladas de lingotes de plata. Hoy en día, esta carga valdría $36 millones. Cuando la compañía de búsqueda de tesoros estadounidense Odyssey Marine Exploration obtuvo el derecho de rescate del naufragio y el 80% del tesoro de plata, comenzó la búsqueda del tesoro submarino a gran escala. En total, los trabajadores pudieron transportar 2.792 de los 2.817 lingotes de plata originales de vuelta a la superficie, un impresionante récord de recuperación. Muerte en el desierto. 28 de junio de 1942.
El piloto Dennis Copping, de 24 años, conduce su P-40 averiado hacia un aeródromo británico en Egipto. El joven nunca llegó a su destino. Durante más de 70 años, el destino del desafortunado británico permanece sin resolver, pero luego, en el 2012, el avión de combate es encontrado inesperadamente en el medio del Sahara. El que el avión estuviera en condiciones incomparables y no quedara enterrado bajo la arena era considerado un milagro. Es probable que Copping hiciera un aterrizaje de emergencia y sobrevivió a la maniobra, o eso al menos es lo que sugiere el toldo improvisado que se erigió cerca del P-40. En retrospectiva, se cree que el piloto desesperado finalmente decidió marcharse y pereció en el desierto. El cuerpo de Dennis Copping aún no ha sido encontrado, pero el cuerpo de Copping no es lo único que no regresó a Gran Bretaña. Debido a los disturbios en Egipto en ese entonces y el trato mal hecho con las autoridades egipcias, la Fuerza Aérea Británica nunca recuperó este P-40 en perfecto estado. Lo más probable es que los locales lo desguazaran como chatarra antes de que el ejército egipcio se lo llevara. Los historiadores son muy críticos con el Museo de la Fuerza Aérea Británica por su ingenuidad al tratar con las autoridades egipcias en tiempos de inestabilidad política. Increíble hallazgo en el sótano. Cuando un objeto ya no sirve, lo guardamos en el sótano y listo. Si bien los objetos que guardamos suelen ser ropa y libros viejos, hace algunos años la policía encontró cosas más inusuales en el sótano de un jubilado de Kiel. Pistolas, municiones, rifles, armas antiaéreas y hasta un tanque de 40 toneladas. Sí, también nos preguntamos qué tan grande es ese sótano. Expertos de la Bundeswehr necesitaron 9 horas para transportar el enorme vehículo de combate fuera de la villa del anciano. E increíble pero cierto, en el juicio que siguió, el tribunal llegó a la conclusión de que este viejo tanque ya no era un arma de guerra, porque esta arma rodante ya no era adecuada para un conflicto militar, y dio la casualidad que a este pensionado solo se le impuso una sentencia suspendida por posesión de ametralladoras y municiones. De hecho, todos en el pueblo sabían que el hombre de 84 años tenía el tanque y las armas. De hecho, fue bastante útil. Cuando llegó una tormenta de nieve a finales de los 80, el tanque se utilizó como quitanieves. Otros vecinos dijeron que el anciano los ayudó a quitar árboles. Aún así, después del juicio, sus posesiones fueron despojadas sin compensación, según lo prescrito por la Ley de Control de Armas de Guerra. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué descubrimiento de la época de la Segunda Guerra Mundial les fascinó más? Ya esperamos sus comentarios. Dennos un pulgar hacia arriba si les gustó el video de hoy. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video. Gracias por su interés, que lo pasen bien y hasta la próxima.